Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar ya la presentación de hoy, pero antes me piden desde organización que por favor ajusten las pantallas antes de empezar para que se vea bien, que son unos tres botoncitos que tienen que ver abajo a la izquierda, para tenerlo a pantalla completa y demás, ¿vale? Bueno, pues lo que decía, buenas tardes. Hoy toca hablar sobre ransomware. Y mi nombre es Ana Nieto Jiménez y soy responsable del equipo de análisis de malware en S2 Grupo. Bueno, un poquito de contexto antes de empezar. Esta presentación, esta transparencia la suelo poner bastante, pero porque para mí es muy importante destacar la labor de todo el grupo de ciberinteligencia en la 52, que es la división de ciberinteligencia de S2 Grupo, valga la redundancia, porque creo que tenemos un equipazo y porque yo sirvo un poco de portavoz hoy aquí a un trabajo que es conjunto y es de todo. Y ya no solamente el grupo de la 52, donde tenemos a gente muy buena en ciberinteligencia, que recaba todos los datos, tanto públicos como privados, y los pone ahí para que nosotros podamos hacer uso de él, o la gente de geopolítica, que pues con sus análisis de todo el contexto mundial y por sectores y tal, pues nos dan un contexto muy necesario para que nosotros orquestemos mejor nuestro análisis. Yo, como digo, soy de la parte de análisis de malware, que es justamente la de abajo de toda esta cadena. Ahí es donde estamos. Podríamos decir que somos de todo este conjunto de la 52, la parte un poco más técnica de análisis, de analizar esos malware y sacar indicadores de compromiso que puedan a su vez alimentar al resto de la cadena y servir también de apoyo para otros equipos. En particular también, bueno, hablo siempre de la 52 porque, bueno, formo parte de ese equipo de personas, pero en ese dos grupos tenemos la suerte, la inmensa suerte de trabajar con un montón de perfiles profesionales, los cuales nombraré un poco más adelante. Gente que pues trabaja mucho en monitorización, en SOC, en respuesta a incidentes, compañeros de forense y también compañeros hunters, threat hunters. Y pues eso, todos nos vamos sirviendo lo uno de lo otro. De hecho, querría destacar en la parte esta, que no sé si se llega a ver muy bien por ahí, de análisis de malware. Desde el equipo hacemos análisis a demanda, ya sea porque en medio de un incidente, una respuesta a incidente, pues necesiten un análisis muy particular de una parte de un malware, o bien también trabajamos en ingeniería de detección, ayudando a pues ya no solamente el análisis de ese malware, sino también sacando reglas de detección que puedan usar los diferentes equipos, o los diferentes sistemas. Y una parte muy importante para nosotros es me vuelvo a apartar un poquito, las vacunas de microclaudia. Microclaudia es una herramienta desarrollada por ese dos grupos, que es de CCNC, y bueno, le tenemos muchísimo cariño y viene muy bien para esta presentación porque además es una herramienta específica que surgió para detener el ransomware, y ahora después hablaremos un poco más del ámbito que cubre. Y esta labor para nosotros es muy importante porque, bueno, nosotros la parte que hacemos de microclaudia es precisamente en base al análisis de malware, definimos vacunas que se pueden integrar en esta herramienta para intentar impedir la ejecución de ransomware. Vale, puesto en contexto, ¿qué es lo que vamos a ver durante este ratito, esta sesión que vamos a tener? Pues por una parte, vamos a hablar un breve resumen sobre el capítulo anterior. Digo capítulos anteriores porque ya tuvimos un webinar en el pasado sobre el informe previo de ransomware de 2023, y quiero hacer una síntesis de cosas que trajimos de esa sesión porque no quiero volver a repetirme. Pongo cosas que sí que creo que debo mencionar, pero no, para no volver a repetir lo mismo. Luego, la parte que denomina un mundo de ransomware, que esto se centra en 2024. Y claro, este webinar viene
porque publicamos hace un par de meses, bueno, en abril, publicamos un informe de ransomware nuevo, pero era sobre el primer cuatrimestre. Pero claro, ese informe de ransomware ya lo pueden leer, lo pueden consultar y está a punto de terminar el segundo cuatrimestre. Entonces, en esta presentación, la idea es un poco no hablar tanto del informe de ransomware previo, que se lo pueden consultar y ahora después dejaremos ahí enlaces y demás, sino hacer una vista actualizada de qué es lo último y además teniendo en cuenta que el contexto importa mucho, que es algo que siempre nos gusta destacar. Entonces, en esa visión que vamos a poner ahora, tiene el estado actual a nivel de datos mundiales, el estado, si nos centramos en la zona de Latinoamérica, cuáles serían los grupos y los sectores más afectados si hablamos de países miembros de la Unión Europea y también el caso de España, porque pues, nos pilla también muy cerca, ¿vale? Y queremos destacar estos casos porque, bueno, lo de hacerlo, al principio se consideraban solamente datos a nivel mundial, que son los del primer informe que se hizo de 2023, pero luego nos dimos cuenta de que si hacíamos solamente eso, para el tema de priorizar qué vacunas sacábamos y demás, o otros análisis que se hacen sobre ransomware o sobre muestras que vienen, que son precursoras del ransomware, pues era importante el contexto y por eso estamos analizando los diferentes casos y demás. Y esto es un subconjunto de realmente todos los datos que se manejan, pero que creemos que son interesantes de comentar. Entonces, esta presentación va bastante enfocada a esos datos. Después de eso, hablaremos sobre prevención, protección y reacción, que podemos hacer si, bueno, antes de ser víctimas y ya cuando desgraciadamente lo hemos sido. Y eso pues para ir haciendo los deberes. Y por último, las conclusiones que podemos sacar de todo esto. Bueno, capítulos anteriores. Ransomware durante 2023. ¿Qué vimos? ¿O qué podemos extraer de ese primer informe que se hizo sobre ransomware? Pues esto que es bastante básico, bastante clave. ¿Por qué todos o por qué casi todo el mundo ya sabe lo que es un ransomware? Bueno, no, igual es una abstracción muy general, pero cuando las noticias en la televisión ya hablan sobre ransomware o hablan sobre incidentes y parece que está a la orden del día, ya se torna en algo bastante común y es como ya se sabe, pues detrás de esto hay un modelo de negocio que resulta bastante rentable, que es el Ransomware as a Service, y lo que trae este modelo de negocio es que pues, diferentes grupos de cibercriminales se ponen de acuerdo, incluso hay particulares que deciden pues, entrar en este tipo de negocio. Y este modelo de negocio lo que tiene es, por una parte, de los operadores, que pues, son los que se encargan de ransomware, de llevar la toma de decisiones, la gestión de rescate, etcétera. Y por otra parte, los afiliados que proporcionan ese acceso a infraestructuras y demás. Entonces, al final ellos hacen su pacto. Estas relaciones, en estas relaciones tiene mucho que ver el tema reputacional de cada cual y llegan a una serie de acuerdos y al final, pues cuando ya tienen éxito, pues se reparten los beneficios de una forma o de otra, ¿vale? Eso ya son cosas que gestionan ellos. Entonces, algo que ya me aprovecho aquí para mencionar y que ha resultado en cierta medida curioso, pero no extraño, es que durante el primer cuatrimestre, en principios de año 2024, se vio como grandes grupos como Black Cat o Lockbit no tenían una relación muy buena con los afiliados porque empezaron a mentir, ¿no? Y entonces, pues esos afiliados, pues, ya es como un principio así de ruptura de esa confianza de que, bueno, si ya el operador, pues si tiene una reputación y demás, pues te puede fallar, pues ¿qué hacen los afiliados? En algunos casos, pues han intentado aprovecharse e infectar doblemente a la víctima pues, con otros ransomware y demás, ¿vale? Entonces, esta cosa que hay por aquí son bastante curiosas. Venga, y esta es otra de las típicas. Y esta siempre la traigo y también la hemos actualizado un poquito en el último informe de 2024, pero creo que es necesaria. Sobre todo para recordar y porque no todos habrán estado en la anterior, ni habrán visto el informe, ni nada de eso, y porque además voy a ir rápido. El hecho es, generalizando mucho, en un despliegue de ransomware, cuando hablamos de algo que ha sido más
dirigido y demás, pues podemos tener diferentes fases. En este ejemplo, pues hablo un poco de, por una parte, la exposición que puede tener cualquier empresa, cualquier organización desde el punto de vista de que se use alguna red social o lo que sea, o que con herramientas o sin se puede obtener mucha información pública sobre la empresa, quiénes son los trabajadores, posible listado de emails, incluso leaks de contraseñas que puedan estar públicas o que se vengan o que se vendan en la dark web. Entonces, toda esa exposición, mientras más expuesto estés, pues puede pasar dos cosas. Puede que esa exposición haga que algún grupo decida que somos víctimas potenciales, o puede simplemente que ya fuésemos víctimas potenciales porque le interese particularmente un sector determinado y que eso ayude a que puedan elaborar mejor su táctica de ataque. Luego tenemos el acceso inicial, ¿vale? En un momento dado, pues consiguen entrar. Por alguna campaña de spear phishing, por el tema de ingeniería social, por una combinación de varias, porque hayan explotado alguna vulnerabilidad que no hemos gestionado adecuadamente, porque igual hay alguna vulnerabilidad 0day que hayan invertido en comprarla y pues la puedan gastar aquí porque seamos una víctima muy apetecible, o por el abuso del control de acceso, ya sea remoto, tal, porque hayan obtenido unas credenciales, etcétera. Bueno, consiguen entrar. Digamos que ya en un momento dado, cuando consiguen entrar, esto ya digo generalizando, porque igual te hace falta algún tipo de malware para hacer algún tipo de explotación y tal. Pero bueno, pongámonos que en esta fase de acceso inicial tenemos una primera fase de malware. Normalmente cuando pensamos en malware, cuando vemos un ransomware, muchas veces tendemos a pensar que eso es lo que había y que eso es lo que ha hecho todo y que eso es lo que ha hecho la filtración, pero normalmente el éxito que están teniendo los despliegues más concienzudos es precisamente que perdón, se dividen en diferentes fases. Entonces, podemos tener una primera pieza de malware que decida si continuar adelante o no, porque venga en el propio código de la pieza o lo que sea, o bien porque contacte y se haga cierto análisis de riesgo sobre si pues, los ciberatacantes deciden si seguir adelante o no, o las siguientes acciones a realizar. Luego ahí tenemos la explotación, pues el escalado de privilegio, el movimiento lateral o incluso tal vez el escalado de privilegio te hace falta para esa primera ejecución, etcétera, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos comentando aquí es, imagínense un actor que lleve ahí un tiempo explorando esa organización y extrayendo documentación y viendo a ver pues, hasta dónde más puede llegar. Y finalmente todo esto ocasiona un cierto impacto en la víctima, que va desde la típica destrucción de backups y logs y demás, que son acciones bastante típicas y que casi siempre se hacen siguiendo patrones comunes, como la filtración de datos, total, parcial, ya dependiendo de la muestra. Y luego el cifrado o cualquier otro mecanismo que sirva para impedir ese acceso, porque claro, a veces hablamos de ransomware y siempre pensamos directamente en el cifrado, pero es que puede ser simplemente pues, impedir el acceso a esa información como pasa en muchos casos de ransomware, pero aplicado a dispositivos móviles. Y luego los métodos de extorsión, que se habla de múltiple extorsión, tal cual. Bueno, pues ingeniar diferentes formas de extorsionar a la víctima, ya no es solamente no recuperas tus datos, sino esos datos los voy a vender a tu competencia, o los voy a vender, o los voy a publicar directamente, o voy a hacer cualquier otra cosa. ¿Vale? Y entonces al final, pues la última parte lo que tendríamos es a ver, lavado de dinero, ¿vale? Así, muy bien. Microclaudia. ¿Dónde actúa Microclaudia? Como dije, bueno, Microclaudia es nuestra herramienta, pues favorita, por así decirlo. Favorita porque es aquella que tenemos que alimentar con las vacunas que surgen del análisis de malware. ¿Dónde actuaría? Pues tenemos vacunas que, porque claro, cuando dices pues, contra el ransomware, casi siempre vamos directamente a pensar, bueno, pues para la última fase de ransomware, para el cifrado final, sí, pero es que ya estamos diciendo que cuando estamos ahí, cuando ya vemos la nota de rescate, ya ahí tenemos el problema que podría haber sido hace X meses. Y además estamos en una situación en la que no es posible crear vacuna para esa última fase en todo tipo de muestras.
¿Cómo lo hacemos? Pues entonces lo que tenemos que hacer es ir un paso más allá y analizar qué familias están o qué herramientas, porque a veces no es que dependa de otro malware, sino que depende de herramientas que igual no son comunes en ese sistema o sí, pero que al final se han visto relacionadas con el ransomware. Entonces, ese análisis de ransomware ya va más allá de una única pieza. Hay que ver ese contexto de esa pieza y definir vacunas para las diferentes fases, desde aquel artefacto que ha podido servir para esas primeras comunicaciones, como artefactos que puedan servir para filtrar, ya sean artefactos que haya desarrollado el propio grupo de ransomware, o artefactos que sean pues, herramientas legítimas que se pueden usar para eso, ¿vale? Y en ese caso, herramientas legítimas son herramientas legítimas que puede haber vacunas para ellas y ya pues la organización verá si esa herramienta es normal que se use en el contexto de la organización o no, pero queda como vacuna, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto ahí, pero sobre todo para que quede claro que intentamos detener esa actuación y que hay vacunas, que intentamos detener esa actuación en diferentes fases previas a lo que es el cifrado y que hay diferentes tipos de vacunas que servirán a un propósito u otro y a veces hay vacunas que incluso paran varios tipos o varias familias de ransomware y algunas sin que nos percatemos de ello. No es infalible, pero vamos, que está bastante bien. Vale, y esta imagen me gusta bastante porque, bueno, los análisis de Coverware que se publican cada cuatrimestre tienen algunos resultados que a mí me gusta siempre destacar y uno de ellos es este, ya empezó a destacarse en los últimos cuatrimestres, como si bien antes ponía la imagen de este ciclo, ¿no? Y como pues las vías de entrada primera pues podrían ser phishing, la ingeniería social, la explotación de vulnerabilidades y demás, ya vemos que cada vez es más difícil saber de dónde viene la primera, el acceso, el vector inicial, identificar el vector inicial. Y esto simplemente porque se va profesionalizando todo y porque si eliminamos o bien si persistimos mucho tiempo en el sistema, hay sistemas pues, que el periodo de captación de logs se puede reducir a un mes o así y entonces vas a perder esa información, o bien porque se haya ido eliminando el rastro, o bien porque se hayan hecho otro tipo de acciones, pero o porque por las características del sistema, porque esté muy distribuido o lo que sea. El tema es que cada vez la incertidumbre sobre cuál fue la vía de entrada, pues cuesta más, es más alta, ¿vale? Ese grado de incertidumbre crece y eso pues complica mucho las cosas, porque si crece ese grado de incertidumbre de por dónde entró, pues puede que sea más probable que te vuelvan a entrar. El tema es, y esto es un punto crítico, bueno, decía que sobre todo iba a comentar cosas, un resumen de lo anterior y tal, pero como la gráfica anterior, esas son recientes, pero básicamente lo que tiene que quedar claro de aquí es que este modelo de ransomware as a service es un win-win para los atacantes y por eso les resulta rentable y demás. Por una parte, digamos que la víctima paga, que esto está mal, ¿vale? No debería hacerse, pero bueno, bueno, el gran problema que hay es que muchos ataques, pues claro, van contra infraestructuras críticas o como servicios como hospitales o de salud que han subido más los ataques a raíz de la pandemia. Parece ser que el que fuesen hospitales ya era está menos mal visto, ¿vale? Por ahí entonces empezaron a subir los ataques sobre ellos y demás. El tema es que si la víctima paga, los grupos de ransomware obtienen ahí beneficios directos, de forma directa. Estás pagando ese rescate, pues estás demostrando que han tenido éxito y le estás dando directamente ese dinero. Se han visto casos en los cuales la víctima tal vez no recupere sus datos. Se han visto otros casos en los cuales Lockbit, que decía que, bueno, que si pagabas, pues ya eliminaban tus datos sustraídos, pero se ha visto que ese no ha sido el caso cuando han intervenido Lockbit y han visto que tenían datos de víctimas que parecía que habían pagado rescate y no los habían eliminado. Entonces son cibercriminales, tampoco puedes
fiar de lo que vayan a decir. Entonces, ya no solamente que obtengan beneficios económicos de forma directa, sino que además a los afiliados, pues, ostras, este operador me conviene a mí porque consigue lo que quiere. Y si la víctima no paga, pues en ese caso la víctima no recupera sus datos o al menos no los recupera hasta que exista un descifrador para esa variante o esa variante de ransomware. Y aparte, bueno, el grupo de ransomware todavía puede sacar provecho. ¿Cómo? Pues porque ya puedes publicitar que tienes una nueva víctima y que no ha pagado y bueno, y cuál es la víctima, y eso también hace que pues se capte el interés sobre nuevos afiliados, tal vez, una vía de publicitarse. Y aparte también todavía le queda recursos de esos datos que has traído, pues hacer la venta directa a alguien con quien ya lo tengo acordado o hacer esa subasta de datos. Los principales grupos de 2023 los vemos aquí. Están ordenados en este caso por cuatrimestre y bueno, vemos todos los cuatrimestres, están ordenados por el número total de ataques, ¿vale? Si lo sumamos todos. En el podium de esta curiosa lista de honor, pues bueno, está Lockbit, seguida de Club, Black Cat, Play, Lian, 8 bases, Akira, Medusa, ¿vale? Entonces, bueno, la pasta royal. Estos son los principales grupos de 2023. ¿Qué hemos observado? Hemos observado que, y eso se destaca en el primer análisis que se hizo, básicamente cae un grupo grande. ¿Qué pasa? Que ese grupo era un operador, pues esos afiliados, pues o se replantean seguir o se replantean montarse su propio negocio bueno, ir por su cuenta o incluso surgen rebrands, que es pues algo que parece un nuevo grupo que luego cuando te lo llevas a analizar resulta que el código es bastante similar a otro código o que hay mezclas de diferentes códigos de diferentes grupos. Entonces es bastante importante identificar ese tipo de situaciones porque, claro, a veces cuando el código es parecido, tal vez algunas reglas que se hayan sacado, pues puede servir, otras veces no, otras veces incluso, pues tal vez cabe la posibilidad de sacar algún descifrador porque cumpla alguna vulnerabilidad que hubiese antes, pero en ese caso seguramente ya hubiese un descifrador. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerla bastante en cuenta para saber si realmente ese nuevo grupo surge a través de una nueva dinámica o si es algo que tiene relación con alguno de los otros, porque seguramente si es un rebrand, pues lo volvamos a ver en los primeros puestos. También otra conclusión bastante importante que ya sacamos del primer informe es que la geopolítica y ransomware pues, van de la mano. Y de esto podemos sacar varias lecturas, no solamente que los incidentes que tienen que ver con geopolítica puedan ayudarnos a predecir un poco cómo va a ser o si vamos a sufrir más ataques, dependiendo del sector, dependiendo de lo que haya por ahí, que cosas a las que normalmente tal vez el público técnico no preste tanta atención, sino también que hay grupos APT que se han visto directamente vinculados con ransomware. Luego pondremos algunos ejemplos que constan en el informe, pero vamos que hay otros más. Y bueno, aquí el ejemplo que pusimos en sus días sobre Kitten, en el cual pues el modus operandi consistía en ejecutar un ataque ransomware para confundir a la víctima y mientras tanto hacer otras cosas de grupo APT. ¿Vale? Además, tampoco podemos olvidar que seguimos con el tema del conflicto ruso-ucraniano y que en torno al 40% de los grupos de ransomware se les vincula con actores de habla rusa. Bueno, y si algo creo que todo el mundo que haya estado mínimamente en este mundillo ha sacado en conclusión en estos últimos tiempos, es que el Lobby es un ejemplo de ransomware as a service muy interesante. ¿Por qué?
Bueno, por muchos motivos, pero particularmente por el modus operandi que ha seguido, poniendo incluso un programa de bug bounty. Esto es bastante curioso también por toda la parafernalia en torno de, por ejemplo, el tema de los tatuajes, de dar dinero si te tatuabas el logo en concreto de Logbit y demás. Y bueno, y por todo lo que ha hecho. Desde el punto de vista técnico también, pues esa labor de marketing pues en este caso, en la imagen aparece destacado en rojo, una herramienta de filtración, el SteelBits, que ellos publicitaban comparándolo con otras herramientas, indicando pues, que la suya es mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, esa característica enfocada a negocios, enfocada a publicitarse, a conseguir esos afiliados, ese tipo de organización, pues, y también las diferentes campañas que se han visto con las diferentes formas de despliegue, en las cuales algunas herramientas que se usan por grupos un poco más avanzados, que son herramientas que pueden ser más complicadas desde el punto de vista de análisis, para extraer esos datos que necesitas antes de que la amenaza llegue a hacer todo lo que quiera. ¿Vale? Entonces, es un muy buen ejemplo desde el punto de vista de operativa de grupo de Ransomware as a Service, pero también ha significado, pues, yo creo que es uno de los puntos de inflexión en la lista de ransomware que hemos visto hasta ahora por su repercusión tanto económica como mediática. En cuanto a Microclaudia, ya lo hemos comentado un poco, una herramienta de vacunación, no es un antivirus, entonces coexiste con el antivirus. Lo que quiere Microclaudia es que cuando llegue el ransomware se piense que ese equipo ya está infectado y no siga, ¿vale? Eso hay muchas formas de hacerlo, pero ese es el objetivo. Entonces no es de detección, sino es de evitar que esa muestra siga ejecutándose. Minimizar lo que se va a ejecutar. Como digo, pues no es solamente el ransomware, sino herramientas previas que puedan llevar a instalar ese ransomware y la generan el equipo de análisis de malware y se hace en base al comportamiento y las características que tengan. No es infalible, pero para más de lo que dice, porque hay cierto tipo de vacunas que no van a despertar alerta ni nada de eso, pero están ahí para que el ransomware no se ejecute, que es su labor principal. Y además es gratuita para el sector público, así que al menos en territorio español y deberían de tener, vamos. De hecho, recuerdo, más de una vez siempre me gusta recordarlo, en algún caso que, bueno, que alguna entidad haya tenido ya su propio sistema antivirus y, bueno, pues Microclaudia, que si es redundante, que no, y luego ha habido adeptos reales a Microclaudia. Vale, y como dice el equipo comercial, que algo sí que sacamos de hablar con ellos, bueno, son estupendos también. Aquí somos equipo todos. No lo cuentes, deja que lo cuente por ti. Entonces, hay un informe que es un caso de éxito de Microclaudia en Latinoamérica y ahí tienen el QR, lo publicaron pues bueno, esta mañana creo que ha sido, y lo pueden descargar para ver un poco, pues en este caso, cómo se desplegaron más de 16 millones de vacunas en 169 instituciones públicas y demás. O sea, esos son casos gordos. Pero bueno, eso es en el caso de que quieran leer este caso. Pero bueno, vamos a dejar que sigan hablando. Y este es eh, Este es una charla que recomiendo encarecidamente porque, bueno, explica bastante bien cómo se hizo el despliegue de Microclaudia en una infraestructura sanitaria y además el ponente es estupendo. Así que vamos, muy, muy recomendable además en tono de humor. Y finalmente,
Porque, claro, el primer informe que se hizo de este primer cuatrimestre de 2024 está detallado bueno, lo tienen disponible para descarga, pero aparte hay también una presentación que hicimos en las jornadas STIC del Congreso Rutecon de Capítulo Panamá. ¿Vale? Así que ahí lo pueden ver y pueden consultar más datos y pueden consultar otro tipo de presentación diferente al que hoy vamos a hacer. Bueno, un mundo de ransomware. Este año que llevamos en construcción, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, datos. Los países más afectados por ahora son, pues, bueno, casi siempre Estados Unidos, pues, desbalancea mucho todo el cálculo. Sobre todo lo que llevamos de año lo está desbalanceando bastante, entonces también tienen que tener en cuenta, bueno, estos datos siempre se intenta minimizar el error, pero también además tengan en cuenta que estos datos provienen de fuentes públicas y están procesados y se eliminan de todo este cálculo aquellos datos para los cuales pues o no hay sector o no hay o no hay entidad víctima reconocida, porque algunos autores de ransomware pues publican información parcial y luego igual pues quitan esa víctima si paga y demás, ¿vale? Entonces estos datos a su vez están manipulados. El tema es que, claro, esta aluvión de víctimas de entidades que tienen que ver con Estados Unidos, pues desbalancea un poco todo lo que viene siendo el cálculo de datos y por eso pues, hay que tomarlo con bastante cautela. Pero fíjense que aún así el resto de países, entre los primeros países afectados, pues tenemos, bueno, el caso que nos ocupa, está por aquí España y también está Brasil, está México, ¿vale? Y son, vamos, que están compitiendo ahí en ese ranking con el resto de países. Estos son datos globales. Si consideramos el contexto España, Europa y el mundo, si lo separamos, vemos que aproximadamente el 2% de las víctimas, pues con estos datos y tomándolos también con bastante cautela, a día de hoy, teniendo en cuenta que no ha terminado junio, estos son datos de víctimas procesados hasta el 16 de junio, ¿vale? Entonces, bueno, un 2% de todo. Además, miren, en mayo hubo una buena subida de ataques por ransomware, por toda la situación geopolítica. Además, parte de ella se explica en el informe y otra parte pues se irá comentando más adelante. ¿Vale? Como digo aquí, pues mostramos una pequeña pincelada. Si hablamos normalmente se pone el top 10 del grupo de ransomware, pero es que a mí me costaba cortar aquí en algún lado. Entonces, a ver, me aparto, me apartan. Vale, gracias. Bueno, pues ahora mismo, ¿vale? Considerando solamente los 2 primeros trimestres, podríamos decir los 2 primeros trimestres, pero ya digo, hasta que no acabe junio. Pero bueno, así va la cosa. Sobre todo destacar un poco, pues, que bueno, como ven, hay grupos que igual pues han estado un poco más activos en el segundo, o que están siendo más activos en el segundo cuatrimestre, como es el caso de Play. Otros que estaban mucho más para atrás ya empiezan a repuntar como 8base. 8base es un malware que se basa en la familia Fox, no es especialmente muy compleja, pero sí que está siendo bastante predominante y bueno, ahí está, ¿vale? Y bueno, el Lockbit, que aunque, bueno, luego hablaremos un poco más, pero aunque esté aquí que lo han intervenido a principios de año y demás, sigue teniendo su cierto impacto, aunque sí que es verdad que el último mes han bajado un poco los ataques por ahora, pero como digo, todavía queda bastante mes por delante, ¿vale? Otros, luego veremos la comparativa de las diferentes regiones. Vale, esto es curioso porque, bueno, al menos a mí me parece curioso. Esto es una simplificación, ¿vale?
de más o menos aproximado con los datos que se tienen del top 10 mensual. Esto es pues para que se vea un poco cómo ha ido progresando mes a mes. Vemos que hay algunos como Lockbit que directamente se han mantenido arriba del todo, pero porque la diferencia en cuestión de ataque ha sido brutal. Luego tenemos otros como 8 base que han bajado, pero luego lo vemos que en abril vuelven a repuntar, ¿vale? O sea, sé que no es que lo podamos perder de vista. Igual, Akira baja, luego sube, luego vemos otros casos más particulares que ahora después comentaremos y Black Cat igual, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué está aquí? Básicamente para comentar un poco que hay algunos que se mantienen todavía o que se están manteniendo al principio de todo el ranking y que, bueno, van bajando y demás, pero no por ello, vale, ha habido intervenciones y demás, pero no por ello debemos de olvidarnos de ellos ni de bajar la guardia, porque además hay algunos para los cuales van a salir nuevas versiones y van a ir corrigiendo algunas cosas en que existan para algunos descifradores. Igual para las nuevas versiones que surjan no los hay. Entonces, siempre que vemos un nuevo aluvión tenemos que volver a comprobar a ver si es que han cambiado muestras o qué, o qué pasa ahí. ¿Vale? De abril se vio un descenso en el número de incidencias de Lockbit. Luego volvió a crecer en mayo y en junio pues se ha vuelto a ver un gran descenso, pero bueno, es que junio tampoco nos podemos tirar todavía de él, porque todavía estamos prontito, ¿vale? Pero miren la bajada de Lockbit. Pero a ver cómo acaba el mes. En cuanto a los sectores más afectados, considerando datos globales generales, pues vemos que el sector de las manufacturas, que ya se comentó en el anterior report, en el último report, que estaba destacando muchísimo, sigue siendo pues el más afectado. Fíjense, manufactura, servicios de consumo y construcción. ¿Vale? Aquí tenemos, pues, teniendo en cuenta pues, que hay diferentes formas de ordenación y demás, y que, bueno, los datos están agrupados así, pero tenemos que simplificar de alguna forma para establecer estas comparaciones. ¿Vale? Esto viene a representar, pues, los dos primeros grupos que teníamos eran Lobby y Play, y como vemos, pues, claro, si los dos primeros grupos afectan al servicio de manufacturas, servicios de consumo y construcción, pues es normal que esos servicios estén siendo más afectados. Pero aparte, claro, hay que considerar que diferentes grupos igual pues pueden en un momento particular pues, afectar a diferentes servicios de diferentes formas. ¿Vale? Al final, casi todos los que están en la primera, en la primera parte del podio están afectando al servicio de manufactura. En el caso de Latinoamérica, pues esto es bastante importante destacar, pues porque sí que nos dimos cuenta ya en su momento, de que, claro, estos son los países de Latinoamérica que actualmente en ese cuatrimestre están siendo más afectados por temas de ransomware, ¿vale? Como vimos, Brasil y México incluso estaban formando parte del ranking mundial, ¿vale? Considerando ese listado que vimos antes. Si hacemos comparaciones entre lo que son los datos de Latinoamérica con los datos globales, vemos que en materia de sectores, pues mientras que hay algunos pues, que concuerdan entre uno y otro, sí que se destaca que en Latinoamérica se ven más afectados los sectores de gran retail, automotive y finanzas, ¿vale? Y de gobierno. Entonces, en este sentido, pues hay que identificar esos tipos de ransomware que están afectando más a esos sectores, aunque bueno, eso se va a ver sobre todo determinado por este tipo de análisis. ¿Vale? Los sectores, como decimos, los sectores y el ransomware, pues se ven muy relacionados con lo que ya hemos dicho antes. En el caso de comparación global de grupos de ransomware entre Latinoamérica y lo que observamos en el resto del mundo, pues vemos que aquí,
por ejemplo, aparecen ransomware que por el otro lado pues no aparecen por ningún lado. Por ejemplo, el Arcus Media. ¿Vale? Pues son nuevas familias que igual no están en el radar si nos centramos solamente en datos globales y que hay que tener en cuenta para el tema del desarrollo de vacunas y demás y hay que tener bastante bien medido. ¿Vale? Igual que el resto, si se fijan la diferencia entre Latinoamérica y global es bastante acusada, que igual comparando, haciendo otro tipo de comparaciones no lo vamos a ver. También es verdad que el conjunto de ataques sobre Latinoamérica es más reducido que a escala global, ¿vale? Pero esto sí que nos da a entender que esas diferencias importan muchísimo, sobre todo en el contexto de análisis malware. Vale. Respecto a los países de la Unión Europea, tenemos otro, tenemos otro informe que explica de forma detallada pues, esas diferencias teniendo en cuenta el primer cuatrimestre de 2024. ¿Vale? Yo aquí voy a pasar a describir un poco cuál es la situación actual, de nuevo con datos hasta el 16 de junio. Encabeza Germania, Alemania, perdón. Francia, Italia, España, ¿vale? Son países que ya habíamos visto también en el ranking global. Y igual que antes, si hacemos una comparación esta vez con los datos de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea y en la escala global, ya las diferencias vemos que son un poco menores. Sí que es verdad que hay movimientos de grupos de ransomware que afectan más o menos, el Lobby sigue estando ahí arriba, pero sí que vemos esas diferencias y sobre todo pues algunos grupos como por ejemplo Killing o Reward que este además es un rebrand de Ragroup y que bueno, que también tiene sus variaciones y algunos como Cactus, que veremos más adelante, que sí que está haciendo, que está repercutiendo más sobre países concretos como España. Si hablamos de sectores, fíjense que esto, por lo menos a mí me pareció bastante curioso. El sector que destaca en la comparativa entre la Unión Europea y en términos globales es la agricultura. Parece ser que a la Unión Europea están afectando más al sector agricultura que lo que puede estar afectando a nivel global. Claro, recordemos, los datos a nivel global se ven muy afectados por las empresas, sectores de bueno, empresas de Estados Unidos. Entonces, el sector de agricultura es muy importante y debe de analizarse con cuidado. Algunos ejemplos de grupos APT que están que están desplegando ransomware, pues se sabe que Carbanar, que ha desplegado Clop, Doppel Spider ha desplegado varios tipos de ransomware, Andariel, que forma parte del grupo de Lazarus, el ransomware Maui, y Watercurupia, Black Basta, ¿vale? Que tal vez Black Basta y Clop sean de los más conocidos que más, ¿vale? Y hablando de España, vamos a ver algunas diferencias aquí también. En concreto, grupos de ransomware. Sobre todo estos tres, vemos que a la cabeza está Ransom Hub. Este es uno, además, de los que hemos analizado recientemente como parte de un incidente y demás, y algunos de estos pues se requiere su clave para su ejecución y demás, y se han visto, de hecho lo vamos a poner como ejemplo de tipo de ransomware que merece ser ejemplificado, como Lopi. Y bueno, y otros que son más específicos, los más específicos que no vemos a escala aquí, la comparación lo hacemos en lugar de global con la Unión, con los países de la Unión Europea. Y ahí sí que, porque claro, también el contexto sigue teniendo su importancia. España es parte de la Unión Europea, pues a ver, en ese subconjunto, ¿qué es lo que está variando? Pues sobre todo nos siguen afectando esos ataques de Black Cat, de Cloak y de Ransom, ¿vale? Y bueno, pero eso, sobre todo quédense con, en el segundo puesto tenemos Ransom. Si hablamos de sectores, aquí destacar sobre todo la parte de España, la industria hotelera, que pues, podemos asociar con turismo, que al final los sectores uno se pueden agrupar con otros, pero sí que tenerlo así desde Granado
nos sirve para ver pues, que hay un sector que es todo el que tiene que ver con los hoteles que está siendo especialmente atacado en los últimos meses por ransomware, ¿vale? Y el sector de la construcción y los servicios de negocio. Ejemplo de Ransom Hub. Sobre todo, este ransom nos sirve como ejemplo de la problemática actual y marco solamente 3 características para no extendernos mucho más. Por una parte, porque su análisis demuestra que tiene similitudes por código con otro ransom que es Knight. Knight, si estamos atentos a las gráficas de los últimos meses y demás, lo vamos a ver. Entonces, al final es como un rebrand de ese código. ¿Qué pasa? El código Knight fue puesto a la venta en febrero de 2024. Este tipo de cosas las solemos destacar en los análisis que vamos haciendo y demás cuando un código de algún ransomware ha sido puesto a la venta o de algo que tenga que ver con ransomware, porque ¿qué pasa con eso? Pues que si los de Knight deciden pues que ya han ganado suficiente o deciden retirarse o por cualquier tema, pues ponen su código a la venta, alguien lo compra, trabaja sobre ese código y saca una nueva versión. En este caso, Ransom Hub. Entonces viene de algo que ya estaba ahí antes. Está escrito en Go, está ofuscado con Go Obfuscate, que es una herramienta para ofuscación. Pero bueno, solamente dense cuenta de eso. Ya no es el único caso en el cual se vende código y se utiliza luego para más adelante. De hecho, si se sigue mirando, pues se ven similitudes con otras partes de otros códigos, de otros ransomware. Las herramientas que se han visto que usa durante el despliegue son pues para el acceso remoto a Tera y Splashtop, para el descubrimiento NetScan, bueno, y es que detener los servicios de Internet, pues isReset o isStat. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues lo que comentaba anteriormente. Ya no solamente tienes esa muestra de ransomware que, bueno, que proviene de otro código y tal, o lo que queramos, pero al final también tiene unas herramientas que tienes que tener bastante controladas, que son las que van primero y las que van a permitir ese despliegue. De hecho, nosotros, esto es un ejemplo de análisis que he dejado ahí la referencia, pero nosotros en escena lo hemos visto también con otro tipo de herramientas que, pues al final nos vamos llevando también para la parte de vacunas, ¿vale? Porque, y se marca así. Y en vulnerabilidades explotadas, el informe este, el resumen este que aparece aquí, es de principios de junio, ¿vale? Y se está hablando de un caso de incidente de una vulnerabilidad explotada de 2020. Y se siguen explotando vulnerabilidades, bueno, sigue siendo lucrativo explotar vulnerabilidades antiguas, ¿vale? En cuanto a la prevención, la protección y la reacción, ¿qué podemos hacer antes de la infección? ¿Cómo nos preparamos? Herramientas de seguridad desplegadas en mi entorno, actualizadas, mantenidas, entendidas. Entendida es muy importante porque una protección de seguridad no se puede basar simplemente en tener una herramienta de seguridad que no sepamos manejar, luego evitar riesgos. Pues mínima información expuesta, el doble factor de autenticación, múltiple factor de autenticación, pero que al menos tenga algún factor de autenticación adicional. Los equipos y sistemas actualizados, también las herramientas de seguridad. Y más si cabe, si estamos hablando de una empresa, pues tenemos que tener en cuenta pues, el bastionado que se hace de la red, de los sistemas del ordenador, el plan de ciberseguridad, que sepamos qué tenemos que hacer antes de hacerlo, ¿vale? Y los planes de concienciación y demás. Si ya hemos sido infectados, ¿qué hacemos? Pues aplicar el plan de ciberseguridad que se supone que hemos tenido que hacer antes, identificar la amenaza, establecer medidas de contención, notificar a quienes proceda y el aislamiento de los recursos que tengan que ser aislados. Siempre me gusta mencionar No More Ransom porque es una plataforma que te permite subir la nota de rescate y demás con el Crypto Sheriff y que te dice si existe un descifrador o no para esa amenaza. A veces incluso te puede decir que existe un descifrador, pero luego cuando lo pruebas no funciona. ¿Por qué? Porque la variante de ransomware ha cambiado. Y importantísimo contactar con los equipos de respuesta de forma ordenada y proporcionando pues, toda la información posible que haya que proporcionar. En cuanto a los equipos de ciberseguridad, pues aquí me gusta siempre mencionarlo a todos porque, claro, antes de
incluso de que se tenga el incidente de seguridad, tenemos que saber cuáles son los profesionales que tenemos a nuestro alcance y nosotros tenemos la suerte de tener profesionales de este tipo dedicados a este tipo de análisis en ese grupo. Entonces, es una visión en la cual, pues digo un poco dónde encajamos. Digamos que nosotros estamos aquí y si hay algún incidente, antes estará el equipo de respuesta a incidentes y los forenses, y que pueda haber malware que nosotros podamos analizar para hacer todo lo que hemos dicho, pues depende muchísimo de las medidas que se hayan establecido previamente para que eso, para hacer esa protección de logs y demás y poder llevar a esa trazabilidad de ransomware y tener las diferentes piezas de la historia. Y la parte final de ciberinteligencia geopolítica y de Handy, pues que nos ayuda a, en base a esos análisis, seguir investigando o incluso prevenir lo que nos puede afectar en base a todo lo que, todo lo que he dicho. En base al contexto, saber un poco mejor cómo invertimos esos recursos para hacer mejor frente a los ciberataques. Si hablamos de herramientas, porque lo anteriores eran personas, si hablamos de herramientas, pues al final es todo también como lo vayas a usar. Nosotros, Microcloud se establecería en el endpoint, que es alimentada por pues, todas las vacunas y demás, y todo lo que proviene de un servicio de ciberinteligencia. Y por otra parte tenemos también Claudia, que es de endpoint y que sería el brazo ejecutor de Carmen si hay algún incidente o para buscar, para usar las reglas que se generan desde las 52 para ver si hay algún tipo de amenaza que incluso ni siquiera sea todavía conocida porque se haya visto de forma interna, se haya detectado de forma interna, se generen reglas y se busca usando Claudia y Carmen. Y por otra parte, pues nuestra herramienta SIM, que es Gloria y que permite aglutinar todos estos logs pues permite que desde el SOC se tomen también decisiones para contactar a los diferentes tipos de profesionales que haya que contactar en un momento dado, si es necesario. Conclusiones. Primero, que no existe recursos infinitos y entonces tenemos que priorizar. Y para priorizar es importante saber las cosas que nos están afectando, cómo nos afectan y no dejarse llevar por lo que veamos de datos globales generales. Tenemos que saber el contexto en el que estamos. Hemos puesto ejemplos que hablan de regiones y de países y aún así se han visto diferencias. Así que tienen que tener en cuenta que, según sea su sector, también hay ciertos grupos APT, aparte de ransomware, que les puede estar afectando. Entonces, en ese caso, en este primer punto, la ciberinteligencia es crucial porque nos permite hacer ese modelado de cuáles son los actores que tal vez nos puedan estar afectando más y organizar esos recursos para protegernos contra esos actores. Luego es importante prevenir, anticiparse, pero también saber reaccionar. El equipo con el que estemos contando tiene que estar experimentado. La herramienta ya no solamente tener buenas herramientas, sino tenerla actualizada. Y además, los procedimientos que sigamos siempre tienen que estar comprendidos y consensuados entre todos. Además, cada vez, y no me canso de repetirlo, el análisis de malware se torna más necesario para frenar esa amenaza, porque, bueno, conforme más avanza este modelo de negocio, más se invierte en mejorar esa muestra de malware y más difícil es extraer nuevas reglas para detenerlo de forma temprana o nutrir esos sistemas de defensa. Entonces, cada vez ese perfil es más necesario. No nos vale un analista de malware que esté dedicado a mil cosas diferentes. Necesitamos gente que esté dedicada a eso. Por último, tenemos la página de la 52. Cuando se pueden publicar algunas cosas, se publican. Y aquí pues publicamos nuestros análisis de malware y algunas otras noticias bueno, algunas otras entradas también que son pues más de geopolítica o más enfocadas a la parte de ciberinteligencia general y bueno, sigue siendo un trabajo conjunto que hacemos entre todos desde las 52 y que nos gusta siempre compartir. Nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.
Sí, de hecho, bueno, preguntan por aquí, una de las preguntas es si podría parar RATs. Pues como lo que dije antes, sí, hacemos análisis, normalmente tenemos en cuenta mucho todo lo que son RATs, o las herramientas de acceso remoto que se puedan usar por parte de cibercriminales. Cuando estudiamos algún RAT, pues solemos intentar también sacar vacunas. Claro, priorizamos, siempre lo de la priorización, priorizamos siempre por aquellos que sabemos que están estrechamente vinculados con ransomware, pues porque lo hayamos visto en algún informe o porque lo hayamos visto en el propio despliegue. Vale. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y quedamos a su disposición para cualquier consulta.